Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todos. ¿Me escuchan ahí? Sí, maestro, buenas tardes, Hola. bendiciones. Bendiciones, hermana Amelia, ¿qué tal? Bueno, vamos entonces a iniciar con la clase del día de hoy, aunque pues nada más están otra vez dos personas, ¿verdad? Amelia y Erika. Mucho gusto de tenerte nuevamente aquí, Erika. Vamos entonces a iniciar, si gustan, con haciendo primeramente un repaso de lo que vimos ayer rápidamente y retomamos ahora sí con lo que nos toca ver el día de hoy. En primer lugar, estuvimos viendo el día de ayer lo que se llama la cronología del Nuevo Testamento. Recordarán ustedes que vimos en esta diapositiva precisamente los años en los que aproximadamente se escribió cada uno de los 27 libros del Nuevo Testamento, empezando por el libro de Santiago, que fue el primero que se escribió entre el año 44 y el 49, hasta llegar al Apocalipsis del apóstol Juan en el año 96. Veíamos incluso en la clase de ayer precisamente algunas razones por las que se sabe que el libro del Apocalipsis fue escrito hacia finales del siglo primero, en la década de los 90, ¿verdad? Una de las razones que vimos fue precisamente esta, dice que de acuerdo al testimonio de Ireneo, un obispo de León, que era precisamente discípulo de Juan, dice aquí que él da testimonio, Ireneo, el discípulo de Juan, da testimonio de que Juan estuvo en la isla de Patmos durante el reinado de Domiciano, y Domiciano estuvo entre el año 81 y el 96 después de Cristo. Por lo tanto, mientras él estaba en la isla de Patmos, de acuerdo a Apocalipsis 1:9, fue cuando escribió el Apocalipsis, estando en la isla de Patmos. Entonces, bueno, ahí tenemos ese dato que nos hace pensar que el Apocalipsis se escribió a finales del siglo primero, hacia el año 95, 96 después de Cristo. Luego también estuvimos viendo lo que tiene que ver con lo que se llama el canon del Nuevo Testamento. Veíamos en primer lugar que la palabra canon es una palabra griega que significa en español caña o regla también. Es era un instrumento con el que se medía, ¿verdad? En este caso no había reglas en aquel tiempo con centímetros y milímetros, pero era una forma de medir ciertas cosas que se tenían en la vida cotidiana. Entonces, esta palabra de canon, caña o regla, es tomada de manera metafórica para decir cuáles libros sí están a la medida, ¿verdad? Cuáles sí están a la medida y cuáles no de la inspiración divina. Cuáles sí realmente fueron inspirados por Dios y cuáles libros no fueron inspirados por Dios. Entonces, cuando hablamos del canon bíblico, nos estamos refiriendo a esa regla en la cual estos libros del Nuevo Testamento entran, por así decirlo, en el número de los libros de la Biblia. ¿Cuáles sí fueron aceptados y cuáles no? Ahora bien, también veíamos aquí que y fue en la parte en la que nos quedamos el día de ayer precisamente, en los 5 criterios que se siguieron para reconocerlos como canónicos. 5 criterios. Y en primer lugar, veíamos que el primero de los criterios es la antigüedad. La antigüedad en cuanto a que fueran escritos en tiempos de los apóstoles. Ustedes saben, no sé si han escuchado hablar de los evangelios, por ejemplo, los evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos eh, como despectivos. Bueno, pues son libros precisamente que en su momento se escribieron con el objetivo de dar respuesta a las interrogantes o a las inquietudes que tenía el pueblo de Dios. Y entonces se escriben muchos de ellos, incluso poniendo un seudónimo de un apóstol o de alguien cercano a Cristo, con el objetivo de darle valor precisamente a esos libros, pero
no necesariamente porque fueran escritos en tiempos de los apóstoles. Entonces, al momento de establecer el canon, al momento de establecer esta regla, como veíamos aquí, en la cual tendríamos que determinar, o se tenía que determinar qué libros sí eran inspirados por Dios y cuáles no, pues en este caso, uno de los criterios que se tomó en cuenta fue su antigüedad, que fueran escritos en tiempos de los apóstoles, que no fueran escritos tardíos, sino que fueran escritos, vamos a decirlo así, de tiempos de los apóstoles, ya sea escritos por los mismos apóstoles o por discípulos de los apóstoles, discípulos directos. Número 2, decíamos que el segundo criterio es la ortodoxia. La ortodoxia tiene que ver con la recta doctrina. La recta doctrina en cuanto a que no contradijera al resto de los libros de la Biblia, ¿sí? Es decir, no podría entrar en el canon bíblico del Nuevo Testamento un libro que no fuera en la misma línea, en la misma dirección del Antiguo Testamento, porque se supone el Nuevo Testamento viene a confirmar lo que en el Antiguo ya se había prometido. Tan es así que entonces existe un hilo conductor entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No puede haber contradicción entre un libro y otro. Ahora, más adelante estaremos revisando algunos temas, precisamente cuando veamos libro por libro, donde aparentemente se dan contradicciones en la Biblia, y de hecho mucha gente de repente se agarra de eso para criticar la Biblia, ¿verdad? Para decir, es que es una obra humana, precisamente por eso tiene contradicciones. Pero vamos a ver que no, estas contradicciones solamente son aparentes, en realidad todos los libros de la Biblia mantienen una misma, digamos, un mismo hilo conductor, hay una misma tradición, hay continuidad en la enseñanza. Número 3, el tercer criterio que se siguió fue, como dijimos ayer, la aceptación de las comunidades cristianas. Este punto 3, junto con el 5, va muy de la mano, precisamente porque tenían que ser escritos reconocidos por las comunidades cristianas, o como dice aquí, la universalidad, es decir, que era un texto ampliamente conocido, un texto conocido entre las comunidades cristianas. Es decir, que los libros que se aceptaron en el canon eran escritos que ya de alguna manera circulaban entre las comunidades cristianas. Eran textos conocidos, no textos nuevos que habían salido de un día para otro de manera express, sino que eran textos que ya la comunidad cristiana tenía conocimiento de ellos y los venía usando en las liturgias, por ejemplo. Y número 4, dice la autoría, que fuera escrito por un apóstol o por uno de sus discípulos de los apóstoles. Entonces, estos eran los 5 criterios, o fueron los 5 criterios que se siguieron para determinar cuáles libros sí entrarían en la Biblia y cuáles no, ¿sí? Porque de repente había libros, digamos, de muy buen contenido, ¿verdad? Libros que incluso, vamos a decirlo así, no contradecían en nada lo escrito en el resto de la Biblia, pero no cumplían, por ejemplo, con el criterio de la autoría, o no cumplían con el criterio de la antigüedad, o con el de la aceptación por parte de las comunidades cristianas. Entonces, al faltar uno de estos criterios, pues era motivo suficiente precisamente para no, para el canon. Si les puedo preguntar, no sé, a ver, me gustaría escucharlas para no estar nada más hablando yo. Yo, maestro, A ver, creo que sí es muy importante esta parte que menciona porque muchas veces la gente, cuando les compartimos de la palabra, dice, no, pero ¿de dónde basas que esos son escritos, que realmente
surgieron de Dios o que Dios los reveló, cómo en verdad hay tanta gente que sí se va más allá de simplemente decir, no, yo soy de otra religión, o yo, no, gente que sí le gusta una base histórica, legal, de todo, de verdad. Y por ejemplo, esto es muy importante porque nosotros solamente podemos decir, la Biblia es la palabra de Dios, ajá, y por qué está constituida por esos libros, qué criterios cumplieron, etcétera, etcétera. Y esto al menos yo nunca lo había visto, por qué esos libros que están en la Biblia están, ¿no? Y bueno, a mí sí me ha servido mucho estos 5 puntos que acaba de compartir, maestro. Muchas gracias, Erika. Entonces, bueno, como podemos ver ahí, estos son los criterios que se siguieron. Vamos a ver el día de hoy, digamos, un poco de historia, ¿sí? Para tener un poco de, como una visión general de cómo se fue formando este canon bíblico, e incluso también vamos a ver algunas versiones de la Biblia que se han seguido y cómo ha sido el desarrollo progresivo hasta llegar a nosotros el tener un texto en español, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno, entonces vamos, si gustan, vamos a pasar a lo que sigue, que sería, en este caso, a continuación vamos a ver, dice, ¿cómo nos llegó el Nuevo Testamento? Es un video de YouTube, vamos a verlo, pero no completo, porque ciertamente es muy largo, son 12 minutos, y pues no podemos ver los 12 minutos. Continuamos con nuestro curso Resumen del Nuevo Testamento. Hemos estado contestando preguntas importantes para entender el mensaje del Nuevo Testamento, y la pregunta que vamos a responder en esta hora es ¿cómo llegó el Nuevo Testamento a nuestras manos? En el video anterior contestamos cómo se identificaron que son 27, ni más ni menos, los libros del canon del Nuevo Testamento. Ahora vamos a responder cómo llegaron esos 27 libros desde el tiempo aquel hasta nuestros días y cómo sucedió ese proceso. Los escritos originales del Nuevo Testamento fueron copiados a mano al principio, una y otra vez, hasta que se inventó la imprenta en el año 1455 por Johannes Gutenberg, allá en Alemania. A causa de que el idioma griego fue cayendo en desuso después de los primeros siglos del cristianismo y fue sustituido por el idioma latín como el idioma popular de aquellos tiempos, entonces un monje erudito llamado Jerónimo fue asignado a la tarea de traducir la Biblia del griego al latín. Eso sucedió en el año 383 hasta el 405. Le llevó todos esos años a Jerónimo completar esa titánica tarea. Esa Biblia hoy en día, desde entonces, ha sido conocida como la Vulgata Latina. ¿Por qué? Porque era el idioma del vulgo, del pueblo. La Vulgata Latina fue la traducción oficial de la Biblia al latín. Entonces, esta Biblia fue la que se usó en Europa por más de 1000 años. Se convirtió en la madre de todas las versiones de aquellos tiempos. Una copia de esa Biblia, de la Vulgata Latina, fue lo que Johannes Gutenberg imprimió en la imprenta por primera vez en la historia. Así que la Biblia fue el primer libro impreso en la historia de la humanidad y fue precisamente una copia de la Vulgata Latina. En la Edad Media resurgió el interés por el estudio de las escrituras en sus idiomas originales, que eran el hebreo y arameo para el Antiguo Testamento y el griego koiné en el Nuevo Testamento. Una de las primeras compilaciones que hubo de manuscritos antiguos para formar un Nuevo Testamento en griego por primera vez fue hecha a mediados del siglo XVI, bueno, a principios del siglo XVI, en 1500, a principios de 1500, por un erudito holandés llamado Erasmo de Rotterdam. Este hombre hizo un Nuevo Testamento griego recopilando material de solamente seis manuscritos griegos, no muy antiguos, algo tardíos. Encontró 6 manuscritos griegos, armó un Nuevo Testamento en griego y lo llevó a la imprenta, y así surgió lo que se vino a conocer como el Textus Receptus o el texto recibido de Erasmo de Rotterdam. Ese texto fue el que usó Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera para hacer la traducción
de su Biblia al español y es la traducción que usaron en inglés para hacer en 1602 la Biblia del Rey Jaime, que se conoce en inglés como la King James Version. Bien, hasta ahí vamos a ver el video el día de hoy. Vamos a recopilar, vamos a decirlo así, los datos que nos está dando aquí el autor, precisamente, para irlos viendo paso a paso, ¿sí? Que no se nos vaya ningún detalle. Entonces, en primer lugar, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y ahí está. Tenemos frente a nosotros en pantalla, brevemente, ahí algunas portadas de Biblias, donde vamos a ver lo que se llama el recorrido histórico por las versiones más representativas de la Biblia. Desde luego que ha habido a lo largo de la historia, y como ahorita actualmente, muchas versiones, incluso traducciones, ¿verdad? Incluso ahora que con todo esto de las editoriales, pues cada editorial va presentando una Biblia a veces un poco diferente en cuanto a la presentación, en cuanto a que le agregan comentarios bíblicos, en cuanto a que le agregan a lo mejor ciertas cosas que otras versiones no tienen, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a ir viendo cómo se da el desarrollo histórico. En primer lugar, encontramos lo que se llama la Septuaginta. Todavía hoy en día podemos encontrar en las librerías Biblias tal cual así, que se llaman la Septuaginta. La Septuaginta fue, digamos, lo primero que se... Ahorita vamos a ir viendo una por una, ¿sí? Pero primeramente vamos a ver así como la cronología. En primer lugar estuvo la Septuaginta, después la Vetus Latina, que aquí el video no menciona, creo, la Vetus Latina, después la Vulgata Latina, y finalmente lo que llamamos hoy, o lo que se conoce hoy como la Biblia Reina Valera o la Biblia del Oso. Entonces, allí tenemos el recorrido histórico por dice aquí, las más representativas. Sin duda alguna que habrá más, pero al menos estas son las más representativas. En primer lugar, empezaremos hablando de la Septuaginta, ¿sí? ¿Qué es la Septuaginta? No sé si alguien ya alguna vez ha escuchado hablar de la Septuaginta. ¿Qué información tenemos acerca de eso? ¿Qué se acuerdan? A ver, ¿alguien quiera comentar? ¿No? Bueno, entonces, si no tenemos, al menos, a lo mejor nunca habíamos escuchado hablar de esto de la Septuaginta, entonces les comento, la palabra Septuaginta, pues ya de por sí hace referencia a 7, ¿no? Septua, como de séptimo. Entonces, la palabra Septuaginta o la Biblia Septuaginta, por así decirlo, o también conocida como Biblia de los 70, se le llama Septuaginta o Biblia de los 70, fue una Biblia que fue, digamos, en este caso, elaborada por indicaciones de Ptolomeo II Filadelfo. Aquí tenemos en la pantalla, en la imagen de la derecha, a Ptolomeo Filadelfo, Ptolomeo II Filadelfo, así se llamaba, era un monarca griego de Egipto, o sea, él allá estaba en Egipto, como monarca, él dio la indicación de que se tradujeran al griego, precisamente, los libros de la Biblia. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Aquí todavía hablamos solamente del Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y entonces, Ptolomeo Filadelfo, recordarán ustedes que en la Biblia se habla en el Antiguo Testamento, o no sé si no lo han visto eso todavía, que hubo lo que llamamos la deportación de la deportación a Babilonia, ¿sí? Entonces, debido a la deportación a Babilonia, hubo algunos judíos que tuvieron que ir a vivir precisamente fuera, estar fuera del pueblo, digamos, de su lugar de nacimiento, vamos a decirlo así, y entonces, estando fuera, precisamente, Ptolomeo Filadelfo se da cuenta de que existía, en este caso, textos que utilizaban personas que vivían ahí, como en este caso el Antiguo Testamento. Entonces él, en el afán de dominar, como siempre
ocurría con los grandes emperadores o con los grandes monarcas, en el afán de imperar y de tener mayor dominio y control sobre los pueblos, pues él dijo, vamos traduciendo al griego eso. Me interesa saber qué contiene eso que están leyendo, no vaya siendo que sea con una conspiración en contra nuestra y entonces yo ni en cuenta, ¿no? Entonces da la indicación de que se traduzcan precisamente para saber de qué se trata eso, y entonces es así como nace lo que llamamos la Septuaginta o Biblia de los 70. Dice aquí que Ptolomeo Filadelfo le encargó a 72 sabios judíos enviados por el sumo sacerdote de Jerusalén que trabajaran por separado en la traducción de los textos sagrados del pueblo judío. Entonces fueron 72 sabios, de ahí es de donde nace precisamente esta palabra Septuaginta de 70, son 72 sabios judíos los que precisamente tradujeron los textos de la Biblia. Hablamos de la Biblia del Antiguo Testamento. Ellos traducen al griego esto y de esa manera es como nace la Septuaginta, ¿sí? Bueno, vamos a la siguiente parte. Todavía hablando de la Septuaginta, dice, también es llamada versión de los 70. Hay quienes le llaman así, en lugar de decirle Septuaginta, le dicen la Biblia de los 70. Entonces se le puede llamar de las dos maneras, Biblia de los 70 o Septuaginta. Dice, recibe su nombre precisamente por ser la traducción que hicieron 72 ancianos sabios y tradujeron al griego koiné. Recordemos que los textos bíblicos, digamos el Antiguo Testamento, fue escrito, algunos libros fueron escritos en hebreo, otros en arameo. Originalmente así se escribieron el Antiguo Testamento, en hebreo y en arameo. Pero debido a esta situación que les comentaba del exilio de Babilonia, el exilio en Babilonia, precisamente por eso, estando en otra tierra, en Egipto, donde había gran influencia griega, pues entonces el griego es el que se hablaba y por lo tanto se hace la traducción precisamente al griego koiné. El griego koiné, que es el mismo que se utilizó en el Nuevo Testamento. Recordarán ustedes que en clases pasadas vimos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Griego koiné es un griego que utilizaba la gente del pueblo, un griego fácil de entender, sencillo en sus palabras. Entonces fue escrita, digamos, los libros que estaban escritos en hebreo y en arameo en el Antiguo Testamento fueron traducidos al griego koiné. Entonces, así es como nace la primera versión que llamamos la Septuaginta. Dice aquí que comenzó la traducción de la Torá. Para quienes ustedes, no sé si ya tenían conocimiento de esto, los judíos no le dicen Antiguo Testamento. Nosotros los cristianos, todos los de influencia cristiana, le llamamos Antiguo Testamento, pero ellos no. Ellos dividen el Antiguo Testamento en la Torá, los Ketubim y no recuerdo cuál es la otra palabra que utilizan, y en fin. Entonces dice aquí, comenzó la traducción primeramente por la Torá. La Torá es lo que nosotros le llamamos el Pentateuco. Ellos, los judíos, le llaman la Torá, ¿verdad? La ley. Y nosotros le conocemos como el Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos primeros 5 libros fueron los primeros que se tradujeron al griego koiné en la Biblia de los 70 o la Septuaginta. Entonces, en la Septuaginta, pues primero se empezó por traducir la Torá o el Pentateuco, que es lo mismo, y después se concluyó con el resto de los libros del Antiguo Testamento. Dice aquí, se tradujeron paulatinamente en los 2 o 3 siglos siguientes, ¿sí? Posteriormente se fueron traduciendo. No es como que fuera una traducción al momento, al instante. Recordemos que en aquel tiempo todo era, como decía él en el video, el autor, precisamente eran escritos a mano. Entonces no se contaba con la tecnología que hoy nosotros tenemos, por ejemplo, de internet, no se contaba a veces ni siquiera con diccionarios, o sea, entonces hacer este tipo de traducciones llevaba muchísimo tiempo, pero muchísimo. Entonces, debido a eso es que por eso la traducción llegó a tardar
dice ahí 2 o 3 siglos siguientes. Hablamos de siglos, un siglo son 100 años, entonces imagínense 200 o 300 años para poder concluir lo que llamamos la Septuaginta, una traducción que se llevó mucho tiempo. Luego dice, eso quiere decir entonces que nuestro Señor Jesucristo, digamos, pensemos ahorita por un momento en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, precisamente, cuando estuvo, estaba pues en este mundo ya encarnado, cuando él hacía referencia a las escrituras, precisamente él utilizaba la Septuaginta. Jesucristo hablaba con la Septuaginta. Y tenemos aquí un ejemplo claramente. Estoy citando aquí el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 3 al 12. Lucas 4, 3 al 12. Y como podemos ver aquí, dice, de hecho me gustaría que leyéramos este texto. No sé si alguien se anima a leerlo en voz alta, por favor. Dice, entonces el diablo. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondió, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Deuteronomio 8:3. Y le llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Todos los reinos de la tierra, y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero le doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Deuteronomio 6:13. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, y porque escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti, que te guarden y en las manos te sostendrán, porque no tropieces con tu pie en piedra. Salmo 91, 11, 12. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Así es, muy bien, gracias por la lectura. Como podemos ver en este texto, en el cual precisamente se le conoce como las tentaciones que Jesús tuvo en el desierto, vemos aquí resaltados en color rojo 3 frases que dicen escrito está. Cuando Jesucristo dice escrito está, él está haciendo referencia precisamente a los textos que se tenían en ese momento. En este caso, él está haciendo referencia a la Septuaginta. Él habla de la Septuaginta, él hace referencia a esto, ¿no? Que es lo que se utilizaba en ese momento. En ese momento no había Biblia Reina Valera como nosotros la usamos ahora, no, estaba la Septuaginta, que eran estas traducciones que se habían hecho precisamente y que se conservaban. Entonces, por eso dice aquí escrito está, y de hecho si se fijan, cada vez que Jesucristo decía escrito está y luego viene una frase, esas frases son tomadas del Antiguo Testamento, concretamente del libro de Deuteronomio. La primera frase dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esa frase no es como que Cristo se le ocurrió en ese momento y la dijo, no, él está citando las escrituras, por eso dice escrito está. ¿Y esto dónde estaba escrito? En Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, precisamente tomado de la Septuaginta. También vemos en la segunda frase, dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Esta frase, nuevamente, no es que Cristo se la inventó en el momento, sino que está tomada de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13. De igual manera, donde dice, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Está tomado del Salmo 91, versículo 11 al 12. Entonces, cuando Jesucristo cita las escrituras,
cuando él habla de las escrituras, precisamente está haciendo referencia a la Septuaginta, que era, digamos, los escritos que se tenían hasta ese momento. Entonces, él se manejaba, por decirlo así, con la Septuaginta. Posteriormente, ya dejando un poco de lado a Jesús, vamos a pasar a lo que se llama la Vetus Latina. Es decir, existía hasta este momento la Septuaginta, que decimos es una traducción que se hizo, en este caso, precisamente del Antiguo Testamento, ¿sí? Al griego koiné, una traducción al griego. Pero conforme fue pasando el tiempo, ustedes saben que el Imperio Romano fue tomando fuerza, y en ese sentido el Imperio Romano, pues la lengua oficial del Imperio Romano de Roma era el latín. Entonces, como ya era mayor la influencia romana, por eso fue que el idioma que se empezó a utilizar, o el idioma que empezó a dominar, era el latín. De ahí que fuera necesario, o se vio necesario en su momento, hacer traducciones ahora al latín, ya no en el griego, que antes se usaba en la Septuaginta, sino ahora tener traducciones en latín. Por eso es que surge lo que llamamos la Vetus Latina, que no es lo mismo que ¿cómo se llama? La Vulgata Latina, porque hay quienes confunden la Vetus Latina con la Vulgata Latina. No es lo mismo. Antes de la Vulgata Latina existió lo que llamamos la Vetus Latina. Y bien, ¿qué es la Vetus Latina? A ver, voy a pedirles que si alguien nos hace favor de leer en voz alta. Sería aquí. La Vetus Latina. ¿Quién nos hace favor de leer? Vetus Latina es el nombre colectivo dado a los textos bíblicos en latín que fueron traducidos a partir del siglo II desde la lengua griega Septuaginta, o versión de los 70 para la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, así como para los originales griegos para los libros del Nuevo Testamento. Ok, entonces estamos diciendo aquí que surgen escritos traducidos al latín, como dice aquí, que fueron traducidos a partir, dice ahí, a partir de la Septuaginta. El texto que tomaron para crear la traducción al latín fue de base la Septuaginta, o versión de los 70, también dijimos se le llama Biblia de los 70, ya sea Biblia de los 70 o Septuaginta. Esa fue la base para pasar a la traducción latina, para hacer la Vetus Latina. Pero ahora se agregaron, en este caso, los libros del Nuevo Testamento, porque decíamos que en la Septuaginta solamente se tradujo el Antiguo Testamento, en la Septuaginta solo el Antiguo. En la Vetus Latina se agrega también el Nuevo Testamento, se traduce el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora ya hablamos de una versión de ambos, digamos, ambos textos, de ambos testamentos, más bien dicho. Entonces existe lo que llamamos la Vetus Latina, que traduce tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, pero lo traduce ahora al latín. Ahora bien, vamos a pasar a revisar qué es la Vetus Latina, porque ese es el nombre que se le dio, es una traducción, dijimos que se hace al latín. Dice aquí, fíjense, algo que es importante tomar en cuenta: no existe una única Biblia Vetus Latina. Como en el caso de la Septuaginta, pues una era, vamos a decirlo así, era la única traducción que se tenía en el griego, la Septuaginta, pero en el caso de la Vetus Latina no podemos hablar de que había una única Vetus Latina, una única traducción. No, había muchísimas traducciones al latín, a las cuales a todas se les conocía como Vetus Latina. Dice, pues hay una gran colección de textos bíblicos, hablamos aquí de una colección de textos bíblicos en forma de manuscritos que contienen testimonios de traducciones al latín de pasajes bíblicos, y estos fueron difundidos en Occidente. Quiere decir entonces que muchas personas por su lado, cada quien por su lado, por su cuenta, fueron haciendo precisamente traducciones al latín,
cada quien desde el conocimiento del latín que tenía, cada quien fue haciendo, y a esa se les llamó, a esa colección de traducciones de textos bíblicos, se les llamó Vetus Latina, de alguna manera, pero no había, por así decirlo, una traducción oficial, por decirlo así, como hoy la podemos tener, ¿no? No había una traducción oficial, sino que cada quien por su cuenta hacía esas traducciones al latín, y a eso se le conocía como la Vetus Latina. Luego dice aquí que a un autor del cual vamos a estar hablando el día de hoy se llama Bruce M. Metzger. Bueno, no sé si se pronuncia así, pero así se escribe, como lo vemos acá abajo, en el último renglón, Bruce M. Metzger. Este autor dice que tras comparar el pasaje de Lucas, capítulo 24, versos 4 al 5, en la Vetus Latina, contó, dice, más de 27 lecturas distintas. Es decir, lo que le estoy diciendo, en la Vetus Latina no es que hubiera una traducción oficial al latín, no, había 20, dice aquí, por lo menos 27 lecturas distintas. ¿Cuántas Vetus Latinas había? Solo Dios lo sabe. Muchísimas traducciones al latín. Entonces, al no haber en ese sentido una traducción oficial, pues había quienes decían una cosa, decían que la Biblia decía una cosa, otros decían que la Biblia decía otra cosa. De alguna manera, cada quien le daba ciertos matices de acuerdo al conocimiento del latín que se tenía, ¿sí? Entonces, existía, por así decirlo, este problema a nivel eclesial, el hecho de tener Biblias o escritos, vamos a decir, ni siquiera vamos a hablar de una Biblia como la conocemos hoy, porque no había ni siquiera en ese tiempo, como decimos, la imprenta, no había imprentas, no eran libros como los conocemos hoy, estamos hablando de manuscritos, ¿sí? Todavía estamos hablando de manuscritos traducidos al latín, pero había cada quien, digamos, traducía al latín desde su punto de vista. Entonces, luego surge, precisamente a raíz de este problema, surge lo que se llama la Vulgata Latina, que sería ahora sí una traducción oficial que busca de alguna manera resolver este problema en el cual había muchas traducciones. Había muchas traducciones en la Vetus Latina y entonces, precisamente al ver esta situación, el Papa Dámaso I, que es el título que le da la Iglesia Católica, ¿verdad? A Dámaso I, como Papa, él le encarga a Jerónimo de Estridón, o también conocido como San Jerónimo, le encarga precisamente que comience la traducción al latín, una traducción, digamos, oficial, una traducción bien cuidada que permitiera dar seguridad en cuanto a qué es lo que el Señor había revelado y qué es lo que estaba escrito en la Biblia, a fin de cuentas. Entonces, dice aquí que en el siglo IV fue cuando precisamente Dámaso I da este encargo a Jerónimo de Estridón para que se comience la traducción que se conoció como la Vulgata Latina. Dice aquí en la diapositiva, Dámaso I, con el objetivo de unificar, precisamente este fue el objetivo de la Vulgata Latina, perdón. El objetivo fue unificar todas esas versiones de Vetus Latina que se habían propagado por todo Oriente, ¿verdad? Entonces, todas esas traducciones que se habían propagado, algunas decían una cosa, otras decían otra, y entonces, con el objetivo de unificar todo, precisamente da este encargo a Jerónimo de Estridón. Entonces, se tradujeron 46 libros del Antiguo Testamento. Recordemos que los católicos reconocen como inspirados por Dios en el Antiguo Testamento 46, nosotros los evangélicos 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Ahí sí, cristianos y católicos tenemos en ese sentido, reconocemos el mismo número de libros en el Nuevo Testamento, 27. Bueno, entonces se hace esta traducción oficial llamada la Vulgata Latina por Jerónimo de Estridón y nos preguntamos, ¿cómo se definió entonces el canon del Nuevo Testamento? ¿Cuándo? Si nos preguntamos por el cuándo, es decir, por una fecha en específico, tenemos que decir necesariamente
que tenemos que mencionar aquí a otro autor llamado Atanasio de Alejandría. En la Biblia, en la Iglesia Católica le dicen San Atanasio. Bueno, pues Atanasio de Alejandría, este autor que podemos ver aquí en pantalla en la imagen que está a la izquierda, dice, él el 7 de enero, dando respuesta precisamente al cuándo. ¿Cuándo se definió el canon del Nuevo Testamento? Bueno, pues el 7 de enero del año 367 después de Cristo, escribió una carta pascual. Era costumbre que con motivo de la Pascua, cada año, los obispos escribían una carta a las iglesias, dirigidas a sus iglesias, ¿sí? Entonces, con motivo precisamente de la Pascua, Atanasio de Alejandría escribe una carta dirigidas a las iglesias. Dice, fue una carta que marcó un punto de referencia, porque resulta ser que en esta carta que escribe Atanasio, esta carta contenía la misma lista de los 27 libros del Nuevo Testamento que hoy se encuentran en nuestras Biblias. Él precisamente hace mención de estos 27 libros del Nuevo Testamento, los enumera, de alguna manera hace un elenco de los 27 libros del Nuevo Testamento, y de esa manera es como tenemos, por así decirlo, un precedente de lo que después será el Nuevo Testamento, lo que hoy llamamos nosotros el Nuevo Testamento. Entonces, él dice, los libros que son inspirados por Dios, como palabra de Dios, son estos. Y los presenta así Atanasio de Alejandría en su carta que escribió 7 de enero del 367. Dice nuevamente el autor que estamos siguiendo, que es Bruce Metzger, el que habíamos mencionado hace rato, cuando hablábamos acá de la Vetus Latina, recordarán, lo mencionamos, Bruce Metzger, que él decía que llegó a encontrar hasta 27 lecturas distintas de la Vetus Latina, entonces, este mismo autor dice aquí que escribió en el año 367, marca así la primera vez que se declara que la extensión del canon del Nuevo Testamento contiene exactamente los 27 libros aceptados hoy como canónicos. Entonces, aquí Bruce Metzger, que es erudito del Nuevo Testamento, nos marca esta pauta, nos dice este dato, precisamente, esta carta marcó así la primera vez que se declaró la extensión del canon del Nuevo Testamento. Es la primera vez que tenemos un dato histórico en el cual se hace mención de estos 27 libros. Y todo gracias a Atanasio de Alejandría, precisamente. Bien, vamos a hacer como un resumen, por decirlo así, de lo que hemos visto hasta el momento. Dice, ¿cuándo se definió el canon bíblico? Para empezar, tenemos que decir que Dámaso quiso unificar a la iglesia encargando a Jerónimo la traducción de la Vulgata Latina. Ya les comentaba ahorita, después de tener la Vetus Latina, o esas traducciones al latín, se pretendió unificar a la iglesia con una traducción oficial que fue la Vulgata Latina, encargada pues a Jerónimo de Estridón, con la que se promulgó en el año 374 un decreto en el que se estableció el canon bíblico. Entonces, ¿cuándo se establece ya formalmente el canon bíblico? En el año 374. Ahí tenemos un decreto ya. Y ahí está. Luego, número 2 dice, finalmente fue el Concilio de Roma del año 382, es decir, años después, comandado por el Papa Dámaso I, cuando la iglesia instituyó el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento de San Atanasio, o Atanasio, y los libros del Antiguo Testamento de la versión de los 70. Esta versión fue traducida del griego al latín por Jerónimo. Entonces, precisamente aquí podemos darnos cuenta de que se establece formalmente el canon bíblico una vez que se ha traducido lo que llamamos la Vulgata Latina. Teniendo ya la traducción tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, se hace una declaración de cuál es el canon bíblico.
Más tarde fue confirmada este mismo canon en el Concilio de Hipona, en el año 393 después de Cristo. Entonces viene una confirmación en este concilio. Y más tarde, en el Concilio de Cartago, en el 397 después de Cristo, nuevamente hay otra vez una confirmación de que estos son los libros inspirados por Dios. Concilio de Cartago. Y por último, en el Concilio de Trento, quienes conocen un poquito de historia recordarán que precisamente el Concilio de Trento fue un concilio disciplinar que surge precisamente a raíz de la Reforma Protestante, en la cual muchos creyentes, muchos cristianos estaban dejando la religión católica para convertirse digamos, pues al protestantismo, por decirlo así, ¿no? Entonces, a raíz de esto surge el Concilio de Trento, y en el Concilio de Trento nuevamente se reafirma cuál es la lista canónica, precisamente para hacer énfasis en cuál es el canon bíblico de las Escrituras, que ya se había definido, como podemos ver en concilios anteriores. Podemos ver aquí, por ejemplo, el Concilio de Roma en el 382, dice cuando la iglesia instituyó el canon bíblico. Entonces, se instituye en el 382 y después concilios posteriores como el de Hipona, Cartago y Trento vienen simplemente a confirmar esta lista del canon bíblico. Y dice aquí, la Biblia Vulgata Latina de San Jerónimo es el texto que unificó la Biblia. Entonces, se unificó, digamos, en la lengua latina todas esas traducciones que había, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque recordemos que la Septuaginta, haciendo mención de la Septuaginta, solamente traía traducida al griego, y al griego, ni siquiera al latín, al griego, solo el Antiguo Testamento. Luego después surge la Vetus Latina con esas traducciones, pero que no eran traducciones confiables o traducciones en cierta manera unificadas. Y entonces, a raíz de eso surge la necesidad de unificar un texto que precisamente hablara de la traducción al latín, ¿no? Que se hiciera una traducción oficial al latín. Luego viene lo que en el video se menciona como texto receptus. Texto receptus. Pero antes de pasar al texto receptus, pregunta, ¿sí está quedando claro? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer respecto a esto? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, entonces hasta el momento hemos visto, como podemos ver, hemos estado viendo la Septuaginta, posteriormente la Vetus Latina y finalmente la Vulgata Latina. Es de lo que hemos estado hablando durante la clase. Y después de hablar de la Vulgata Latina, esta traducción oficial con la que se reconoce el canon bíblico de las Escrituras, el canon bíblico del Nuevo Testamento, entonces surge lo que se llama, como podemos ver acá, el texto receptus. ¿Qué es el texto receptus? Lo vamos a ver rápidamente. Texto receptus se le conoce así al texto griego del Nuevo Testamento, editado por Erasmo de Rotterdam. Tenemos allá a la izquierda la imagen de Erasmo de Rotterdam. Resulta ser que, como escuchamos en el video hace rato, precisamente surge en este tiempo, del año 1500, a siglo XVI, para englobarlo. En el siglo XVI surge pues lo que llamamos el gusto por las lenguas antiguas, ¿no? Por las lenguas como el griego y el latín. Entonces, debido a esto, precisamente con ese deseo de volver a las raíces de todo, surge la iniciativa por parte de Erasmo de Rotterdam de hacer una traducción nuevamente de la Biblia, dice aquí, al texto griego. Entonces, pero la diferencia aquí va a ser que se tomó como base para esta traducción 6 manuscritos griegos no muy antiguos, ya tardíos, que se logró escribir, con el que se logró escribir dicho texto.
Entre ellos, no sé si recuerdan, por ejemplo, las hexaplas. Hexaplas es una obra que se llama hexa de 6, precisamente. Está escrito en 6 columnas. Cada columna trae una traducción de diferente idioma. Entonces, se toma, por ejemplo, esta fuente de las hexaplas y precisamente se genera así lo que llamamos el texto receptus, o en español se llama texto recibido. El texto recibido en este caso, por los 6 manuscritos griegos. En ese texto fue en el que se basó Casiodoro de Reina para traducir el Nuevo Testamento de su Biblia del Oso. A la Biblia que hoy le llamamos Biblia Reina Valera, 1960, tuvo como base la traducción del texto Receptus, precisamente, ¿sí? Y bueno, vamos a dejarle aquí porque mañana vamos a ver traducciones al español, cómo nos llegan al español las Biblias, que es en este caso lo primerito que nos llega al castellano. Y bueno, por lo pronto vamos a dejarle aquí, nos quedamos en lo que llamamos el texto Receptus y mañana estaremos viendo lo que es traducción al español. Maestro, perdón, de lunes Sí, a jueves, de lunes a jueves son las clases. sí, lunes a jueves, así es, Hoy es es jueves. correcto. Entonces Sí, mañana no sería hasta lunes. mañana es jueves. Mañana es jueves. Ah, perdón, me equivoqué, perdón. Sí, no se preocupe. Mañana es jueves, entonces mañana sí nos vemos todavía. Y los viernes no hay clase, ni sábado ni domingos, simplemente el lunes al jueves. Así es. Bueno, antes de irnos, no sé si quieran comentar algo, decir algo sobre la clase, ya sea sobre el contenido.